Comenzamos la jornada en Radio Universidad Austral de Chile en este día martes. ¿Martes 13? ¿Puede ser o no? ¿Me equivoco, Diego? Martes 13, no te cases ni te embarques, dicen por ahí. Estamos en Radio H, entonces la 90.1, en estas entrevistas matutinas. Hoy nos acompaña un colega, nuestro colega Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas de Chile, para hablar sobre lo que está pasando, ¿cierto? Lo que ha sido noticia en el último tiempo sobre los atentados a la libertad de prensa acá en Chile. Preocupante, pasó durante el estallido social. Lo vivimos nosotros como Radio H, con nuestro compañero ahí, Marcelo Navarrete, que cuando está cubriendo el estallido social en las noches, tuvo varios problemas ahí con Fuerzas Armadas, el Ejército, entre otras cosas, y vimos muchas cosas que nos trajeron malos recuerdos. Recuerdos que nosotros no vivimos claramente en tiempos de dictadura, pero que sí nuestros colegas que compartimos acá en Radio H nos contaban que pasaban y están pasando actualmente en Chile. Bienvenido, Danilo, a Radio H. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo van las cosas? Tengo entendido que estás en Valparaíso. Hola Antonio, sí, saludarlo y saludarla. Sí, estoy en Valparaíso, vivo en Valparaíso, nos ha tocado hacer la gestión desde regiones, es una directiva que tiene presencia desde Arica a Valdivia, tenemos una colega también ahí, la Leila, que es de Valdivia, que es nuestra consejera nacional, así que nos ha tocado 3 meses, porque iniciamos en diciembre, nuestro periodo bastante complejo, tú ya lo decías, un poco lo adelantaba, sobre vulneración a la libertad de expresión y desde el 18 de octubre de manera mucho más fuerte, más violenta. Sí. Así que, bueno, los saludo desde Valparaíso, donde estoy viviendo y trabajando. Sí, Danilo, mira, antes de partir con hablar con esto de que ha sido noticia en el último tiempo respecto a los atentados de libertad de expresión acá en Chile, del ejercicio del periodismo, ¿cierto? Vamos haciendo un paneo del análisis que tú haces como periodista también, pero bueno, ahora como presidente del Colegio de Periodistas, que fuiste electo en noviembre, tengo entendido, del año pasado, 2020, ¿cierto? Así es. ¿Cómo ha sido este pasar del ejercicio periodístico desde el estallido social, por ejemplo, pero también durante la pandemia, que igual ha sido complejo el reinventarse en términos de los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación que no cuentan con muchos recursos también, ¿cierto? Que son bastante acá en Chile. Hablábamos del tema de los permisos, entre otras cosas. ¿Cuál es tu parecer de este contexto global desde el estallido social hasta que arriba también la pandemia a Chile? Bueno, son varios elementos. El primer elemento es que hace mucho tiempo el periodismo vive en condiciones de bastante precariedad. Precariedad porque tenemos un sistema muy concentrado, tenemos recursos limitados y los recursos que existen hoy día se reparten de manera no democrática en el fondo. Cuando hablamos del avisaje estatal, que son cifras importantes que inyecta el gobierno todos los años, esas cifras no llegan directamente a los medios más pequeños, a los comunitarios, a las regiones, a las comunidades, y por lo tanto ya se genera una primera injusticia y de precisamente que habla de este sistema de medios tan concentrados que tenemos en Chile sin ninguna regulación. Uno de los elementos que hemos analizado durante mucho tiempo es que este sistema concentrado que no tiene regulación, que carece de una institucionalidad de las comunicaciones, ha llevado obviamente a que cada vez se cierren medios de comunicación. Hemos visto casos de grandes medios de comunicación y de medios pequeños, y precisamente una democracia se construye con un elemento central que es la pluralidad de contenido, o sea, cómo tenemos representación de todas las voces, de los territorios, de un periodismo que sea ojalá descentralizado, pero hoy día eso no es posible porque el sistema es muy complejo en Chile. Entonces, lo que demuestra la pandemia lo que demuestra el estallido social primero el 18 de octubre, es precisamente esta disociación que había de la ciudadanía con los grandes medios de comunicación y estas campañas que también salían algunos carteles, las movilizaciones a apagar la tele o la tele miente, y empezó la televisión a ser interpelada. Y ahí viene otro elemento que es muy importante, que durante muchos años la televisión tuvo una estructura bastante, ¿cómo decirlo?, bastante complaciente con la autoridad. Es decir, no era una televisión o un medio de comunicación incisivos, porque efectivamente la televisión y los grandes medios de comunicación representan a una determinada élite política que es la que gobierna. Entonces, no había un malestar de parte de la clase política o de un sector de la clase política frente a los medios de comunicación.
Pero el estallido social, la incorporación de nuevas voces, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con la red, con el programa puntualmente Mentiras Verdaderas, donde invita a otras personas que no están dentro de ese lugar de élite, digámoslo así, de esa política clásica, empieza a incomodar a ciertos sectores y ha llevado a acciones que son impresentables en una democracia, por ejemplo, como la llamada que hace la jefe de gabinete, el presidente Piñera, al dueño de la red, el dueño de la red no en Chile, aquí hay un director de televisión acá en el director de la red, que es Víctor Gutiérrez, el periodista Víctor Gutiérrez, que por lo demás es el único periodista que es director de un medio de comunicación de televisión en Chile, y hay una queja directa de parte de la jefe de gabinete planteando que revise la línea editorial, y eso es impresentable. Si a eso le sumamos hoy día las declaraciones destempladas de algunos ministros de Estado que hacen una crítica directa a los periodistas, acciones de censura que son reprochables aquí y en cualquier lugar, donde apuntan a los periodistas por la información. De hecho, el ministro de Salud, lo vimos, el ministro París, criticando una columna de Washington Post escrito por la colega Yarna Musa, pero así lo ha hecho el subsecretario del Interior, lo ha hecho el ministro Belolio con la entrevista al comandante Ramiro. Entonces ha habido una acción, a nuestro juicio, bastante errónea de parte del gobierno de turno, que a lo mejor en otros momentos de la historia, desde el retorno a la democracia, no era tan evidente. Pero hoy día es evidente, hoy día lo hacen públicamente, el llamado es directo y todo el mundo nos enteramos de lo que está sucediendo, las presiones que genera el gobierno con los medios de comunicación y con la prensa. Y a eso le sumamos dos elementos más que creo que son muy graves: el espionaje de parte del ejército hacia periodistas. En primer lugar era el colega Mauricio Weibel, por la investigación que estaba realizando por las acciones de corrupción al interior del ejército, donde a través de mentiras, eso es lo grave, donde un ministro de Defensa, como el ministro Alberto Espina, que hoy día es del Consejo de Defensa del Estado, determina que está todo bajo la normalidad y que este espionaje engaña de alguna manera a la justicia, y la justicia determina que se puede hacer este espionaje mintiendo, porque se supone que el espionaje era hacia a una espía peruana. Claro. Pero sin embargo se determinó que era el espionaje hacia el periodista Mauricio Weibel, y hoy día hay otro listado, hay 5 o 6 periodistas más que se suman, Javier Rebolledo, hay otros periodistas, Peña, por ejemplo, que también Pavlovich también se sumó. Pavlovich también, que estuvieron vinculados a investigaciones de acciones de corrupción de parte del ejército y que fueron tan importantes. De hecho, fueron a veces mucho más osadas que la propia justicia chilena, que determinaron y mostraron a todos los chilenos y chilenas los niveles de corrupción, que estamos hablando de cifras inimaginables de acciones de corrupción. Y lo último, y esto lo conecto con lo que tú me preguntabas, Antonio, que está relacionado con el estallido social. Nosotros, a través del Observatorio de Derecho a la Comunicación, que es un espacio que trabajamos de manera coordinada, se han detectado más de 300 casos de vulneración a la prensa de periodistas, camarógrafos, gráficos, comunicadores populares desde el estallido social, con situaciones bastante graves, por ejemplo, con acciones de tortura en algunos casos, vejamen a mujeres, periodistas, y pérdida de ojo en este caso, la fotógrafa Nicole Cram, hay un camarógrafo del sur también que perdió un ojo, la naturalización del uso de gas pimienta hacia la prensa. Bueno, fue naturalizado hacia la población, pero nosotros hemos hecho una defensa restricta a la vulneración a la libertad de expresión y el derecho a la información y el ejercicio de la prensa de manera libre, y eso es bastante grave. Nos juntamos hace un par de semanas con el ministro Belolio, precisamente para ponerle para contarle lo mismo que estoy contando acá, y para que revisaran los protocolos de Carabineros, que los protocolos, si bien es cierto, en el papel pueden aguantar mucho, pero en la práctica sí hemos tenido vulneraciones graves, y hoy día cada vez más la justicia queda un poco, hay cierto grado de impunidad con la justicia, porque todas las denuncias que hemos hecho, los recursos de amparo, protección, antiguamente eran admisibles y hoy día hay un criterio distinto. Entonces nos preocupa, y que eso nos ha llevado a que podamos que hemos tenido reuniones ya con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hemos pedido además una reunión con el relator de libertad de expresión para exponerle las graves vulneraciones a la libertad de prensa y libertad de expresión que sucede en Chile, sobre todo en los últimos años. Desde el gobierno de Piñera esto se ha incrementado de manera considerable, y nos preocupa porque no teníamos una situación así desde la dictadura, y eso es grave. Exacto. Bien, Danilo Ahumada, entonces, presidente del Colegio de Periodistas de Chile para Radio Universidad Austral de Chile. A propósito de lo que nos mencionabas, Danilo, de todos estos casos, ¿cierto?, donde están involucrados colegas periodistas en casos de
violación a los derechos humanos, pero también en persecución política respecto al ejercicio del periodismo. También no olvidar a Paulina Acevedo, ¿cierto? La detención ilegal que sufre la compañera periodista que estuvo retenida más de 14 horas, tengo entendido, ¿cierto? Que la tuvieron retenida, donde ella también acusa vejames por parte de carabineros hacia su persona. Además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa es como nosotros creemos, o yo creo en realidad, que esa es la última opción cuando ya el gobierno no escucha, ¿cierto? Entonces, las reuniones que ustedes han tenido como colegio de periodistas, representando al gremio en este caso, las respuestas han sido nulas. No hay cero voluntad, por ejemplo, al referirse en estos casos en particular, donde la colega Paulina Acevedo sale diciendo en un video grabado, muy afectada, llorando, diciendo todo lo que tuvo que pasar en esta detención, o compañeros gráficos también que tuvieron problemas, mutilación de ojo, entre otros casos. ¿Hay cero autocrítica o de agilizar los procesos de investigación para esto por parte del gobierno? ¿Cómo va por ahí la mano? Y es por eso que después tú nos dices, claro, ahora lo que tenemos planificado como gremio de periodistas es ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es porque ya el gobierno sencillamente no quiere dialogar, no da señales para decir sí. Claro, vamos a avanzar hacia una investigación rigurosa donde se va a determinar que hay culpables y que van a tener que pagar. ¿Eso es lo que está pasando actualmente con el gobierno? Sí. Sí, mira, yo igual voy a contar un caso porque además a mí me tocó vivirlo directamente y lo voy a coloco mi caso porque para ver la dimensión de hoy día de esta posición del gobierno de turno. A mí me detuvieron el 1 de mayo del año pasado, cuando estaba grabando. Yo trabajo en el canal de televisión de la Universidad de Playa Ancha, universidad hermana y con la Austral de Chile, y me detienen a las 11 de la mañana más o menos, o sea, con credenciales, explicando que soy prensa, la violencia típica que hay, que te encierran en calabozo. Pasamos la noche completa en un calabozo porque nos formalizaron al día siguiente, por lo tanto estuvimos más de 24 horas metidos en un calabozo, nos trasladaron a otra comisaría en la noche, esposado, con todas las medidas que uno se imagina, que además no nos ha pasado solamente a nosotros, le ha pasado a muchos ciudadanos después, sobre todo el estallido social, pero con completa impunidad. En el fondo, al día siguiente formalizado, mi detención se determina ilegal, por ejemplo, porque habían imágenes, videos de otros medios de comunicación que grabaron la detención. La jueza determina que mi detención es ilegal, sin embargo, el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, se querella en mi contra. Y por lo tanto tuvo una querella criminal por desórdenes graves y por infringir el protocolo del COVID, en un proceso que duró prácticamente un año. El 1 de marzo recién me volvieron a llamar porque estuve en calidad de imputado y por lo tanto... ¿Qué debo contar con esto? Es como el caso que grafica de alguna manera que a pesar de todo eso hay un Estado y un gobierno que se querella contra un periodista en el fondo. O sea, como en este caso es el gobierno regional de Valparaíso, pero en el fondo representa una mirada del gobierno. Cuando nosotros nos juntamos con el ministro Belolio, le explicamos y le dijimos que era importante que la libertad de expresión se defendiera en todas sus formas, sin un doble estándar. Nos parecía correcto, por ejemplo, la querella criminal que había interpuesto el gobierno frente al atentado que sufrieron nuestros colegas en la provincia de Arauco, en la zona de conflicto mapuche, pero también nos parecía importante que el gobierno rechazara cualquier intento de vulneración a la libertad de expresión, a propósito de todos los casos que yo te comentaba, que por lo menos salir a explicar, y no lo ha explicado hasta el día de hoy, por qué la jefe de gabinete llama por teléfono al dueño de la red. Bueno. Y nosotros lo comprobamos con Víctor Gutiérrez, porque además ustedes saben que el tema de libertad de expresión, el derecho a la comunicación, los colegas de la red lo han puesto en el debate y nos han invitado algunas veces al programa Mentiras Verdaderas a hablar precisamente sobre libertad de expresión junto a la María Olivia Monkever, etcétera, con Víctor Herrera. Se ha abierto el espacio para debatir y nosotros agradecemos mucho que un canal de televisión abra este debate, porque este debate no es un debate exclusivamente de periodistas y comunicadores, sino que es un debate ciudadano. La libertad de expresión, el ejercicio de la prensa debemos protegerlo todos y todas. Entonces, cuando yo te cuento esto, cuando nosotros decimos hay un doble discurso ahí, porque la pregunta, de hecho nos acompañó Mauricio Weber en esa reunión y nosotros le planteamos, bueno, ¿va a decir algo el gobierno frente al tema del espionaje de militares hacia periodistas? No ha dicho nada, no se ha pronunciado.
va a decir algo, porque además son prácticas que yo entiendo que han ido naturalizando, o sea, es natural Claro. que los ministros le hablen a la prensa, critiquen a la prensa en sus conferencias, cuando están en una conferencia, critican a la prensa. O sea, apuntan con el dedo a los periodistas, estuvo el llamado que tú decías ahora Julio César Rodríguez también por idea de piraña virus, no sé cómo le No, llamó, no, pero era era la variante Piñera. la Eso, variante Piñera, variante Piñera. o sea, que no le presté mucha atención, pero bueno, en ese tipo de casos, ahí hay un doble estándar y un doble discurso, digámoslo así, de parte de la autoridad. Pero si a eso le sumamos, Antonio, que hemos ido nosotros a conversar, nosotros nos reunimos no solamente con el Ejecutivo, porque creemos que el deber del Colegio Periodista es poner, por lo menos en discusión y colocar los elementos en la mesa en todos los poderes del Estado. De hecho, tenemos la próxima semana una reunión, esta semana tenemos una reunión con la senadora Yana Proboste, y nos reunimos con el fiscal nacional Jorge Abbott y nos reunimos con el presidente de la Corte Suprema, precisamente porque le planteábamos que en el caso de los fiscales hoy día están pidiendo, obviamente, se generan las formalizaciones porque desde el principio del estallido social la mayoría de los periodistas y camarógrafos y gráficos los soltaban durante el día, en el fondo. Pero se está implementando ahora la formalización y eso implica que hay que pasar toda la noche en un calabozo, al día Claro. siguiente te formalizan y en algunos casos algunos fiscales han pedido medidas cautelares, como pasó con el colega Daniel Lavé en Plaza de Dignidad, que se le pidió la medida cautelar y la medida cautelar era que él no se podía acercar a Plaza de Dignidad, se podía acercar siempre y cuando él estuviera con su credencial y con su cámara en mano, pero no como un ciudadano normal en el fondo. Entonces, eso efectivamente es atentar contra la libertad de expresión y ahí le señalamos al fiscal Jorge Abbott que para nosotros habían ciertos grados, sentíamos que había cierto grado de impunidad, porque los fiscales hoy día estaban persiguiendo de alguna manera a los comunicadores y periodistas, y en la labor de la Fiscalía o del Ministerio Público precisamente resguardar esos principios básicos de una democracia como es la libertad de expresión. Entonces, después nos juntamos, y ahí es distinta la posición, porque con la posición con el gobierno es compleja, porque de hecho estamos en esta conversación y se nos instala de manera autoritaria esta medida restrictiva que solo permitiría entregar salvoconducto o quienes podrían ejercer la labor de la prensa son periodistas, gente que trabaja en los medios de comunicación que están asociados a medios de comunicación establecidos y grandes, colegiados periodistas que estén en el colegio, periodistas que tengan que andar con su credencial y además con el título universitario, y eso restringe a todo otro sector, por ejemplo, en el caso tuyo y el mío, que trabajamos en comunicaciones de la universidad y que también también nos movemos precisamente para reportear. Hoy día, en el caso tuyo y el mío, no podríamos ejercer esa libertad de prensa y por lo tanto se genera ahí una discriminación que es arbitraria y que es desde el Ejecutivo, y eso nosotros lo rechazamos. Entonces ahí es muy poco lo que podemos nosotros avanzar, porque además nosotros le preguntamos al ministro Velorio por el caso del llamado del llamado por teléfono al jefe de gabinete y él dijo que no sabía. Esa fue su respuesta. Entonces, ahí hay muy poco que hacer. Nosotros sentimos que ahí no hay un gobierno que quiera dialogar y que quiera hacer un trabajo colectivo. De hecho, ayer hicimos una propuesta pública al gobierno de 22 colegios profesionales, incluyendo el colegio periodista, para que se tomaran medidas en distintos ámbitos, comunicaciones, salud, social, etcétera. Y entonces lo que hemos tenido que hacer ahora es juntarnos, en este caso, con el fiscal, y con el fiscal fiscal nacional vamos a levantar una mesa de trabajo de tal manera en el fondo de que se valide lo que está establecido en tratados internacionales. Ustedes saben que en la Constitución nosotros hay un artículo muy pequeño que habla de libertad de expresión. De hecho, no habla directamente de libertad de expresión, habla de la libertad de opinar, pero sí está ratificado por Tratado de Libre Comercio, Tratado de Derecho Humano que ha suscrito Chile, y donde se señala que la libertad de expresión es un derecho fundamental y básico, como el ejercicio de la prensa también. Claro. Entonces nosotros estamos apelando un poco a eso, y en este caso con el presidente de la Corte Suprema, lo que le propusimos era que efectivamente los recursos que se estaban interponiendo de amparo o de protección, tenemos varios recursos interpuestos por colegas que han sido torturados al interior de carros policiales, el uso indiscriminado de gas pimienta. Hoy día estamos evaluando un nuevo recurso a propósito de esta medida discriminatoria que deja fuera a periodistas y comunicadores independientes que no pueden salir a reportear producto de la pandemia y de la cuarentena.
Entonces le solicitamos también que esos recursos que son rechazados obviamente tengan una lectura distinta y que avance judicialmente, porque necesitamos justicia. Y como esa justicia no la vemos hoy día en Chile, lo que hemos tenido que hacer, como te mencionaba anteriormente, es recurrir a las instancias máximas. No tenemos más instancias. O sea, la instancia máxima es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, porque se viola un principio que está de alguna manera ratificado. Por eso que podemos apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un principio que está validado en los tratados que ha firmado Chile. Y por el otro lado, ante el relator de libertad de expresión, que ya ha hecho informes negativos hacia Chile, donde se señala que se vulnera la libertad de expresión y a través de varias formas. Por ejemplo, se vulnera la libertad de expresión con la alta concentración que hoy día existe en el sistema de medios en Chile. Quienes son los dueños de los medios de comunicación, quienes tienen los medios de comunicación, y por lo tanto también hay un atentado a la libertad de expresión cuando tenemos altas concentraciones de medios de comunicación. Claro. Entonces, es un camino complejo, pero sí creemos que estos caminos que estamos empezando por primera vez con la Fiscalía Nacional y con la Corte Suprema y con el Senado también, nos van a permitir por lo menos poner en perspectiva lo que está sucediendo y visibilizarlo de buena forma, de tal manera que esto se corrija a la brevedad, porque es muy grave todo lo que está sucediendo, porque además eso es una sumatoria de acciones que vulneran la libertad de expresión y con ello el legítimo derecho a la información, que no está garantizado en la Constitución, que la estamos instalando nosotros en este debate constituyente, pero que también el derecho a la información esté consagrado, de tal manera de que cada vez que se detiene un periodista, un camarógrafo, se vulneraría este derecho a tener una información oportuna, veraz, pluralista, democrática. Exacto. Bien, Danilo Ahumada, entonces, para Radio Universidad Austral de Chile, presidente del Colegio de Periodistas, conversando un poco sobre lo que está pasando en Chile, ¿cierto?, respecto a este problema de la libertad de expresión. Pero a mí me pasa algo con la libertad de expresión, no sé si a ti te pasa también, que tiene que ver con... Yo de pronto encuentro peligroso el término libertad de expresión y por eso me gusta más derecho a la comunicación, ¿cierto? La libertad de expresión de pronto suele ser peligrosa, ¿cierto? Porque si apostamos hacia la libertad de expresión, cualquiera podría comunicar, por ejemplo, como un medio de comunicación, ¿cierto? Y eso de pronto se presta para cosas peligrosas. No sé, te pongo en el caso de que alguna vez lo vi en internet, en algún documental o reportaje pequeño, el tema de que pasó en Estados Unidos con algunos medios que sencillamente hacían fake news, ¿cierto? Y manipulaban a través de eso, y era porque no había ningún tipo de regularización por parte de las leyes del Estado donde pasaba eso, ¿cierto? Y finalmente esos medios se terminan cerrando. Pero ¿qué te pasa a ti con eso? Con la libertad de expresión versus derecho a la comunicación. Y derecho a la comunicación no solamente con resguardar el ejercicio del periodismo, ¿cierto?, en libertad, sino con la calidad de la información que tú le estás brindando a las personas. Que las mismas personas demanden por un derecho a la comunicación, que es lo que pasó probablemente, hablábamos afuera del aire, que pasó luego del estallido social, ¿cierto? Que medios privados como Chilevisión, Mega, Canal 13... se tienen que ajustar a la agenda de las demandas sociales. Si bien explícitamente, y otra cosa que nos preocupó mucho acá en la Radio Watch, veíamos carteles como apaga la tele y cosas así, y bueno, todos los otros carteles de las demandas sociales, asamblea constituyente, aborto libre, garantizado, ¿cierto? Educación gratuita y de calidad, entre otras cosas, pero nos preocupó mucho no ver derecho a la comunicación. No es una demanda todavía que está en plenitud por parte de la ciudadanía, más sí del gremio, y no de todo el gremio tampoco. Entonces, ¿qué te pasa ahí con esa dualidad entre libertad de expresión y derecho a la comunicación? Bueno, la libertad de expresión siempre nosotros hemos planteado como un elemento más individual, que una garantía que tiene cada una de las personas de emitir opinión, sin censura, etcétera. Pero el rol que tienen los medios de comunicación, tú lo decías, es completamente distinto. Ahora, hay dos tipos, los medios de comunicación se podrían entender con medios de comunicación que no necesariamente trabajen periodistas, porque la comunicación no es exclusiva del periodismo, eso nosotros lo hemos planteado directamente. Los territorios hoy día se han expresado de otra forma y también generan espacios de comunicación. Es muy distinto la defensa que nosotros hacemos respecto del ejercicio periodístico. Y ahí está lo que dices tú, cómo se trabaja la ética periodística, la información, desde un punto de vista, pero con información veraz, oportuna, un periodismo de datos. Y nosotros siempre vamos a reivindicar el ejercicio del periodismo por algo, es una carrera universitaria que tiene elementos éticos y metodológicos.
Pero los medios de comunicación hoy día son mucho más amplios, por lo tanto hoy día uno podría entender que existen medios informativos y habría que saber identificar esos medios como informativos y otros medios de comunicación que cumplen otras funciones, como espacios de conversación, hoy día que están de moda los live, entonces, no sé, un medio chiquitito, una población, no sé, un centro cultural, hace un programa de conversación sobre, por ejemplo, hoy día se conmemoran un aniversario más del incendio en Valparaíso y hoy día hay un foro lo doy como ejemplo. Pues. Claro. Entonces hay un derecho a la información y derecho a la comunicación que se expresa de manera genuina en el fondo. Ahora, lo que nosotros hemos planteado que lo que nosotros debemos avanzar como país, avanzar hacia el derecho a la comunicación como un gran paraguas. Ese gran paraguas que implica que se garantice ese derecho a la comunicación, y ese derecho a la comunicación tiene varias bajadas. La libertad de expresión, por sobre todo, que tiene que sí estar consagrada y mencionada en la nueva Constitución, el derecho a la información, que es fundamental. Los ciudadanos tienen derecho a tener una información, como decías tú, de calidad, etcétera. Y también está el libre ejercicio del periodismo y de la prensa, sin discriminación, sin censura, etcétera. Y para eso el colegio ha planteado hace bastante tiempo, no solamente el colegio, hay un bloque por el derecho a la comunicación integrado por medios de comunicación, escuelas de periodismo. Hemos planteado la idea de que la Constitución garantice el derecho a la comunicación y desde ahí se desprenda una ley orgánica de comunicaciones, que podría llamarse ley de medios, como se llamó en algunos países latinoamericanos, y que esa ley de medios proteja y garantice estos tres sectores de las comunicaciones, el privado, el público y el comunitario. Y ahí entra la necesidad de tener un sistema de medios públicos, de verdad, o sea, no como lo que tenemos hoy día, que está Claro. TVN, que está ahí como en la cuerda floja, que si es o no es, y con qué recursos se financia. O sea, nosotros somos promotores de que los medios de comunicación cumplen un rol social. No es lo mismo tener un medio de comunicación que tener un supermercado, por ejemplo. Entonces, por eso que nos genera conflicto esta idea de que Luxi, Andrónico Luxi, sea dueño de un canal de televisión. No es porque... O sea, nos genera conflicto de distanciamiento porque eso hace que el medio de comunicación de alguna manera esté coaptado por una élite política económica en el fondo y no cumple el rol social que implica que hay un medio de comunicación que muestra la diversidad de voces y miradas de los territorios. Eso hoy día no lo vemos en algunos medios de comunicación. Entonces, la ley de medios es súper ventajosa para toda la población. Por eso que nosotros hemos planteado que el derecho a la comunicación no es una demanda de los periodistas y comunicadores, es una demanda ciudadana. Porque el derecho a la comunicación nosotros le hemos entregado la categoría de un derecho humano más, tan relevante como el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a una educación, etcétera. Es tan relevante porque la comunicación, la libertad de expresión, el derecho a la información son elementos fundamentales como pilares fundamentales para una democracia, por supuesto. Entonces, esa es la categoría y que ha costado un poco, como decías tú, porque la ciudadanía tiene demandas mucho más concretas, porque cuando yo tengo problemas de pensiones, cuando no tengo que comer, cuando tengo que pagar la universidad, o cuando tengo que pagar la educación o la salud, efectivamente son demandas que están más impregnadas durante todo este tiempo, porque hemos sido vulnerados durante mucho tiempo. Entonces, obviamente que la demanda del derecho a la comunicación no debe estar dentro del ABC de las demandas ciudadanas por una cosa obvia, porque hay demandas que son mucho más evidentes. Por lo tanto, el deber que tenemos los comunicadores, los periodistas, es instalar esta demanda porque la reconocemos con esta categoría, digámoslo así, de un derecho humano. Y ahí la ley de medios obviamente permite esta garantía, como decíamos, los tres sectores, permite una institucionalidad que Chile no ha tenido. Chile no tiene una institucionalidad comunicacional. Entonces, y eso implica que no hay un marco regulatorio. Claro. Hoy día da lo mismo quién es el dueño de un medio de comunicación, da lo mismo. En algunos países existen este tema de cruce, en el fondo, que no sea un dueño de un banco, de un banquero, no puede ser dueño de un medio de comunicación. Claro. Pero en Chile eso está entregado al libre mercado, o sea, el sistema neoliberal permeó también el sistema de comunicaciones chileno y desde el retorno a la democracia ningún sector político ha querido avanzar precisamente en la democratización de las comunicaciones. Y tenemos una ley de prensa a fines de los 90 que hoy día no da el ancho y que no responde precisamente a la demanda ciudadana. Entonces, aparece por un lado la ciudadanía reclamando que no se sienta representada en los medios de comunicación legítimamente porque es un periodismo centralizado, focalizado, que muchas veces criminaliza, que muchas veces victimiza a la ciudadanía y por lo tanto ese despertar social del 18 de octubre también despertó
en la idea de decir, bueno, no estamos representados en los medios de comunicación que hacemos, y ahí explotaron todos estos medios alternativos, muchos que ya venían, como decías tú, Antonio, el Canal de la Victoria, Opal, no sé, venían desde antes, que fueron articulándose de manera más fuerte y que cumplieron un rol tremendamente importante. Exacto. El 18 de octubre. Entonces, es un tema complejo que nunca se ha abordado, es un concepto que está en construcción, porque nunca hemos abordado el derecho a la comunicación en nuestras constituciones y en nuestra discusión política, porque por último ya no está en la Constitución, pero nuestra discusión política no está incorporado. Y eso ha sido complejo porque hemos tenido que instalar este debate a puerta del proceso constituyente. Tenemos más de 100 candidatos y candidatas hoy día de Arica a Punta Arenas, candidatos periodistas y no periodistas que han suscrito la demanda del derecho a la comunicación y se han comprometido con el colegio y con la ciudadanía a defender el derecho a la comunicación cuando se redacte la nueva Constitución. Entonces, nos ha tocado hacer como este camino de defensa para defendernos, que no se vulnere la libertad de expresión, pero por otro lado este camino de propositivo, donde hemos querido avanzar precisamente a construir un sistema de medios públicos pluralista a través de esta garantía constitucional que sería garantizar el derecho a la comunicación en la nueva Constitución. Bien, Danilo Ahumada, entonces presidente del Colegio de Periodistas de Chile para Radio UACH. Danilo, importante, ¿cierto? El derecho a la comunicación lo conversábamos, pero también los derechos laborales, ¿cierto?, de los colegas periodistas. El poco reconocimiento que hay hacia el oficio del periodista. Con esto me refiero a la precarización laboral que sufren la mayoría de los periodistas en Chile. La mayoría boleteros, ¿cierto?, sin contrato, sin paga de imposiciones, sin seguro de salud. Imagínate en pandemia estar siendo periodista y sin tener garantizado ni siquiera un seguro de salud. Es durísimo lo que pasa, yo creo, en el gremio. Un abandono total, yo diría. Pero bueno, suponemos que se va a avanzar post estallido social, ¿cierto? No es solamente el tema de los periodistas, sino que laboralmente Chile está en esa condición, los trabajadores y trabajadoras. Pero es bueno recordarlo de pronto, porque se tiende a olvidar que el periodista también está súper precarizado. Y además de una sobreexplotación laboral, ¿cierto? Porque el periodista ya no solamente tiene que dedicarse a reportear, sino que editar audio, editar video, subir cosas a la página, bajar cosas, no sé, o sea, como que ahora ya tiene que ser todo en uno, comprimido el tema del periodismo. Y eso también ha quitado un poco el foco, ¿cierto?, de este periodismo de investigación o más clásico que había antes. Y siguiendo con esto que estábamos hablando, de que, claro, siempre han existido medios alternativos. Tú nombrabas ahí Prensa Opal, Radio Villa Francia, ¿cierto? Acá en Valdivia tenemos a la revista Bagual. En la costa también hay medios comunitarios, en Panguipulli, entre otras comunas. ¿Qué te pasa a ti al ver, por ejemplo, a estos medios de comunicación grandes como el Canal 13, el Chilevisión, el Mega, haciendo este cambio de pauta? Los matinales, no sé si te acuerdas cómo eran los matinales antes, pero los matinales era bien poco lo que se tocaba respecto a temas de debate de contingencia, ¿cierto? Era como una pincelada y sería. Pero ahora parece que eso es lo que garantiza rating y también lo que garantiza de que hayan auspiciadores en los programas, porque se sigue financiando de esa manera, ¿cierto?, los canales de televisión con los aportes privados. Entonces, yo no sé, ¿tú crees cuánto crees que vaya a durar esa forma? Yo de pronto, en lo personal, una opinión personal, yo pienso que es un reacomodo nomás por parte de los dueños de los medios de comunicación, que son grandes empresarios y que dicen, pucha, esto me va a dar más seguridad de que yo tenga una audiencia segura si entro a debatir estos temas, pero de pronto ¿será real? Yo pienso, me hago esa pregunta como periodista. ¿Será de buena fe? ¿Será genuino? Claro, ¿será como lo están haciendo estos medios que hablábamos, estos medios comunitarios que trabajan hace décadas acá en Chile, ¿cierto? Y que han trabajado, por así decirlo, con la autogestión, sin ser financiados por auspiciadores, sin deberle cuentas a privados. Entonces, ¿qué te pasa a ti al ver, por ejemplo, ahora que los matinales tiene que estar garantizado el tema del debate? El Mega, por ejemplo, saca a Neme de la red para llevarlo allá, como para hacerle un contrapeso a lo que estaba pasando con Julio César. No sé, ¿cuánto irá a durar para ti? Si va a ser por ahora nomás. ¿Le crees a los medios de comunicación que son parte del duopolio de la comunicación, del monopolio de la comunicación en Chile? Yo creo que primero hay que
es importante el cambio de giro que han tenido claro, los matinales cumplen un rol que no es el rol directamente informativo, es un espacio históricamente han cumplido otros roles en el fondo. Pero cuando hay debate, uno siempre agradece el debate en cualquier espacio de comunicación. O sea, pero cuando el debate está en función de generar esa polémica, más que de efectivamente colaborar y contribuir al debate, es como un complejo, porque en el fondo está el rating detrás, como tú lo decías. Entonces yo no sé si será tan genuino, no me atrevería como a hacer un juicio tan categórico hacia los medios de comunicación tradicionales. Yo sí creo que desde el punto de vista de la prensa hay algo que avanzar. Desde el punto de vista de la ética periodística hemos sido cuestionados fuertemente, interpelados desde el tema ético, y creo que eso es importante. Me parece más central ese discurso desde el punto de vista de los noticieros, del aporte informativo real, más que de estos espacios que son como casi un talk show de conversación, así como que cada uno genera su punto de vista, y mientras más fuerte sea la confrontación, más distinto, porque creo que ahí no hay un elemento genuino, es como invitar a los opuestos para generar ese conflicto en el fondo. Pero se agradece que en el fondo podamos ver en un programa en la mañana un debate sobre el impuesto a los super ricos, por ejemplo, o sobre el retiro del 10%, donde, ojo, y los periodistas que son más incisivos están cumpliendo un rol que debería cumplir siempre el periodismo. Esto yo no los coloco en un altar así como grande de Julio César Rodríguez o Juan Antonio Neme o Eduardo Fuente, porque es el rol que debe cumplir la prensa. El periodista debe ser un periodista incisivo con información, que coloque en tela de juicio al poder de alguna manera. Es como parte del proceso formativo. Entonces, cuando nos encontramos con estos casos, nos parecen que son como casos dignos de resaltar. Y ahí entra un poco como, o sea, aquí el periodismo es un instrumento y una herramienta, y los periodistas están para eso. Por eso que yo valoro mucho el trabajo que hacen los periodistas de investigación, que de manera silenciosa escriben, investigan, publican, y donde la figura del periodista no es tan importante, sino que es más importante la investigación que está detrás. El mismo Mauricio Weibel, Javier Rebolledo, Sergio Jara, María Olivia Mon, que no sé, por nombrar alguna, la Farideh Serán, que son tremendamente importantes y han generado investigaciones muy, muy interesantes. Entonces, pero valoro yo esta acción. Creo que a mí me parece que es poco lo que, o sea, creo que ahí no está la respuesta final. Yo creo que los medios de comunicación tienen que cambiar su estructura, su paradigma, de cómo enfrentarse también a la información, porque claro, uno puede decir, está el debate puesto en la palestra en los matinales, por ejemplo, pero los matinales infringen cada vez más el tema ético. Claro. La sobreexposición de los casos, por ejemplo, acuérdense el caso de Tomás, como la sobreexposición que hubo ahí, que hubo una crítica además de la Defensoría de la Niñez. Nosotros estamos trabajando con la Defensoría de la Niñez, de hecho, levantando un programa de capacitación hacia periodistas en general para el tratamiento ético de niños, niñas y adolescentes en medios de comunicación, porque nos preocupa precisamente ese tratamiento ético. Entonces hay un montón de temas que hoy día se colocan en la mesa que son importantes de indagar, y ahí todos los medios de comunicación tienen un rol. Yo creo que aquí no se trata de expropiar nada, de terminar con un medio de comunicación X, sino que tanto los medios tradicionales de comunicación como los canales de televisión, el mismo Mercurio, La Tercera, que cumplen un rol, han tenido una mirada, una línea editorial histórica, pueda también ser contrarrestado con otra información, si eso es lo que nos importa. No puede ser que al final de la dictadura teníamos más medios escritos de los que tenemos hoy día, cuando la democracia supuestamente ha ido profundizándose. Y eso es grave. Entonces, cuando nosotros que decimos queremos más medios de comunicación, también va en la línea de terminar con cierta precarización del periodismo. O sea, y transparencia también en el entrega de recursos. Porque fíjate tú, Antonio, que nosotros pedimos del 2019 el informe de entrega de avisaje estatal. Fueron 12.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos entregados de avisaje estatal. ¿Quiénes recibieron esos recursos? Primero lo recibe una empresa consultora comunicacional que arma toda la estrategia, spot publicitario, arma todo eso, y se subcontrata a medios de comunicación. La mayoría de esos recursos no llegaron a la radio de la Universidad Austral de Chile, no llegaron a Lupla TV, no llegaron al medio que tú me dices, sino que esos medios llegan directamente a los grandes medios de comunicación. Entonces es un círculo vicioso. Claro. Y eso implica una regulación, porque los medios de comunicación, insisto, cumplen un rol social, y como cumplen un rol social,
necesitan un tipo de financiamiento distinto a un supermercado, a un banco, a cualquier otro sector productivo. Necesitan un tratamiento distinto. Y no hay en ningún lugar del mundo un sistema de medios públicos que resista de manera autónoma sin tener apoyos directos desde el Estado. Aquí no se trata del proselitismo político, algunos dicen no, que vamos a terminar teniendo medios de comunicación propagandísticos de los gobiernos. No, hay sistemas como muchos países del mundo que funcionan como sistemas de medios públicos y tienen estructuras orgánicas, gobernanza, que permiten que la ciudadanía esté presente, distintos sectores que puedan opinar y decir. Hoy día, fíjense lo que tenemos en TVN tenemos el sistema binominal en su máxima expresión, que no cambió el sistema binominal en Chile, pero la estructura orgánica de TVN sigue siendo la misma. O sea, el directorio está compuesto por dos sectores políticos de este país, lo que fue la exconcertación y la derecha, no hay más. Hay otro sector político representado ahí, entonces, ¿qué democracia podemos hablar ahí? Ahora, un sistema de medios públicos obviamente necesita una gobernanza distinta, una estructura, una orgánica, y obviamente contenidos, porque, y con esto mira, Antonio, ¿necesitamos más medios de comunicación? Sí, pero ¿qué tipo de medios de comunicación necesitamos? Medios de comunicación que tengan ciertos criterios, que trabajen la ética periodística, que estén basados a lo mejor en el foco en derechos humanos, que sean diversos, que representen distintas miradas y posiciones chilenas, pero que efectivamente sean medios serios, que trabajen con los datos, para no seguir incentivando el fake news, que nosotros lo rechazamos por supuesto, que aparezca el defensor de la audiencia, de tal manera que la audiencia también tenga mucho que decir y opinar y esté constantemente observando, porque esto es un proceso cultural también. La fake news no solamente los responsables son los que construyen fake news, sino que también la propia ciudadanía que consume las fake news y las replica. Entonces es un proceso cultural, educativo, que en un proceso constituyente nos permite repensar las comunicaciones en Chile por primera vez en la historia y imaginarnos cómo queremos construir este sistema de medios sin tener verdad absoluta. El colegio no pretende tener la verdad absoluta, el colegio lo que está haciendo es impulsar un debate sobre cómo pensamos las comunicaciones en Chile, incorporando a todos los actores que están hablando de alguna manera de las comunicaciones. Bien, Daniel Ahumada, entonces, para Radio Watch, presidente del Colegio de Periodistas. 15 y 16 de mayo son las elecciones. Importante entonces participar. No se sabe todavía si van a hacer. Estamos ahí, que sí, que no. O sea, ya se promulgó la ley y todo. Claro, pero no se sabe cómo vamos a estar de aquí a mayo. Algunos dicen que vamos a estar peor que ahora. No sabemos en realidad, pero sí o sí hay que participar en este proceso, como tú dices, histórico. Por primera vez en la historia de Chile vamos a poder repensar cómo construir la comunicación en nuestro país. A mí me parece atractiva la propuesta de Argentina, lo que ellos implementaron con la ley de medios, ¿cierto? Está bueno eso, con radios comunitarias, con un financiamiento permanente. A propósito de la comunicación comunitaria, ¿cierto? Que no solamente lo hacen las y los periodistas, sino que las juntas de vecinos, los clubes deportivos, todos tienen derecho a comunicar, ¿cierto? Medios alternativos que finalmente son experiencias que terminan durando 5 años, 6 años, 7 años, porque después no se pueden seguir financiando. Nos queda mucho por hacer y suponemos que esta va a ser una oportunidad histórica para poder concretarlo. Antes de despedir... Un datito con el tema de Argentina, que es importante el caso de Argentina, porque en el caso de Argentina no hubo cambio de constitución. No. Lo que hubo fue una demanda ciudadana para levantar una ley de medios audiovisuales, entiendo que fue focalizada ahí. Y eso, pero ¿por qué es importante que la constitución lo garantice? Porque se levantó en un periodo de la historia argentina, pero cuando llegó Macri fue una de las primeras leyes que quiso echar abajo. Exacto. Precisamente por el valor que tiene la democratización de las comunicaciones. Entonces, todo lo que se había avanzado de un día para otro se cayó al piso. Entonces, es muy importante que esto esté consagrado en la nueva Constitución. Y ahí nuestro llamado, si me permite, Antonio, hacer ese llamado, es que nosotros estamos trabajando con candidatos y candidatas constituyentes de Arica, Punta Arenas, que han asumido de distintas listas, así súper variado, han asumido la demanda del derecho a la comunicación. Si usted que todavía no sabe por quién votar, pregúntele a esos candidatos cuál es la posición y la posición que tienen sobre la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, y piense que esta demanda no es una demanda exclusiva de nosotros y nosotras, los que hacemos comunicaciones, sino que es una demanda de toda la ciudadanía porque es un derecho humano más. Bien. Solo eso.
Bien, Danilo, te agradecemos el contacto, esperamos que no sea el último, ¿cierto? Hay que hacer cosas entre el colegio, bueno, hemos hecho cosas acá en la Radio UH con el Colegio Periodista Los Ríos en conjunto, ¿cierto? Sí, pues, Así que, siempre disponible ante lo cual ¿cierto? cuando se necesite. Algo vamos a tener que hacer para el tema del derecho a la comunicación, quienes abogamos por eso, ¿cierto? Por lo menos sumarse al bloque. Le voy a mandar la información para ver si se pueden sumar al bloque por el derecho a la comunicación. Ahí está la Radio Universidad de Chile, está Lupla TV, hay medios de universidades y ahí es el valor también que nosotros le hemos dado también a los medios de las universidades. Recuperar el rol de la televisión pública como se inició en Chile, como se pensó en Chile, donde las universidades tuvieron un rol protagónico y que lo perdieron. Exacto. Durante los últimos años. Bien, Danilo, te agradecemos por el contacto. Danilo Ahumada, presidente del Colegio Periodista para Radio UH. Nosotros ya nos despedimos. Ahora seguimos con República de los Ríos. Así que siga en sintonía de Radio UH. Chau. Chau. Gracias por el espacio.